En el mundo del derecho uno tiene que analizar el caso concreto. Y si analizamos el caso concreto, en el caso del Partido Comunista, vemos que el Partido Comunista sí propugna, incita y usa la violencia como método de acción política y esperamos que en este programa podamos tener una oportunidad para hablar acerca de aquello. Sí, claro, claro, lo vamos a ver, pero primero vamos a revisar, fíjate, lo que dice nuestra Constitución Política. Ahí tenemos a la izquierda arriba nuestra Constitución Política triunfadora en dos plebiscitos que todo Chile, ¿cierto?, la ratificó. Capítulo tercero de los derechos y deberes constitucionales, artículo 19, este es el 19 entonces, la Constitución asegura a todas las personas, en el numeral 15, el derecho de asociarse sin permiso previo. En el inciso quinto, dice, la Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. Sin perjuicio, este es el inciso sexto, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular, ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1 al 6, que los vamos a ver a continuación, del artículo 57 por el término de 5 años, contando desde la resolución del tribunal. Si a esta fecha las personas referidas estuvieran en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho. Y el artículo 57 al que hace referencia dice, no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores, eso es lo que dice el artículo 57, en el número 1, los ministros de Estado, los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios. 3. Los ministros del Consejo del Banco Central. 4. Los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces de letras. 5. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. Y 6. El Contralor General de la República. Es decir, todas estas personas perderían, ¿cierto?, su cargo en caso de que el Tribunal Constitucional indique que forman parte de esta organización de la que habíamos comentado. Bueno, y bajando esta información, Max, a la realidad chilena. Cuéntame por qué, cómo se haría entonces, con peras y manzanas, por favor, Max, para que las personas entiendan en su casa cómo se haría esta presentación, porque yo el otro día tenía la duda, o tenía en realidad, estaba mal informada, y yo pensaba que esto iba a través del Congreso Nacional, que sabemos que tampoco hay mayoría de derecha real, por lo tanto esto no se aprobaría, pero al parecer no es a través del Congreso. Cuéntanos, Max, por favor, como te decía, con peras y manzanas, bien didácticamente, cómo sería esta presentación ante el Tribunal Constitucional. Sí, bueno, hay dos artículos de la Constitución que son claves. El que tú nombraste, que es el artículo 19, número 15, inciso sexto, que dice relación con las organizaciones, movimientos y partidos políticos. El que seguía dice relación con los parlamentarios y otras autoridades, pero lo que a nosotros nos interesa para poder esto activarlo, en primer lugar, es la disolución, cómo disolver una personalidad jurídica en Chile. Un partido político tiene una personalidad jurídica y esa es la que uno debe ver si concreta la causal del artículo 19, número 15. Cuando nosotros nos vamos a la causal del artículo 19, número 15, vemos que hay varias causales. Primero, que esa organización, movimiento o partido no respete los principios básicos del régimen democrático. ¿Qué significa los principios básicos del régimen democrático? Bueno, primero, por ejemplo, no puede ser constitucional una organización que propugne la idea de tener una monarquía, por ejemplo. O sea, si por ejemplo se realiza el intento de fundar un partido político que quiera propugnar esa idea, que es contraria al régimen democrático por definición, ¿no? Claro. El servicio electoral, al momento de revisar los antecedentes de este partido en formación, lo va a rechazar y le va a dar a usted una observación y le va a decir, mire, ¿sabe? La cláusula sexta de su declaración de principios es inconstitucional y por lo tanto yo le rechazo la personalidad jurídica. La segunda causal, Tarín, del artículo es ver si esa organización procura o no procura el establecimiento de un sistema totalitario. ¿Ya? Claro. Es decir, y dice procurar es esforzarse en. Cuando uno va a la Real Academia y uno tiene que revisar, a ver, ¿por qué dice procuren el establecimiento de un sistema totalitario? Bueno, ¿cuál es el verbo procurar? Procurar es trabajar para, o sea, encargarse de, trabajar, preocuparse y ocuparse. Eso es procurar el establecimiento de un régimen totalitario. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, primero, las bases, el pensamiento del Partido Comunista busca el establecimiento de un sistema totalitario. Esa es la primera causal. La segunda causal,
El Partido Comunista ataca las bases del régimen democrático. Ahí van la primera y la segunda. Y la tercera causal es la siguiente. Dice, hacer uso, ojo con los verbos, hacer uso de la violencia, propugnar la violencia o incitar a la violencia, pero no de palabra, sino que de acción, como método de acción política. Ahí están las tres causales del artículo 19, número 15. ¿Ya? Entonces la pregunta que los chilenos tienen que hacerse en la casa es, ¿usted considera que el Partido Comunista de Chile concreta alguna de estas tres causales? Yo creo que las tres. Yo creo que las tres también. Es decir, analicemos brevemente. El Partido Comunista transgrede, violenta, ataca las bases del régimen democrático. A mi modo de ver, sí. ¿Procura el establecimiento de un régimen totalitario? Está más que claro, es cosa de escuchar a todos sus connotados en los consejos que hacen, en los encuentros que hacen, buscando, ¿no es cierto?, el establecimiento de la dictadura del proletariado, la avalan, ¿no es cierto? Ellos no solamente propugnan en el sentido de difundirla, sino que trabajan de forma activa para que eso avance en el país. Lo justifican en todas partes del mundo. Veamos cómo están justificando el régimen totalitario de Maduro, el régimen totalitario en Cuba, el régimen totalitario en Corea del Norte, ¿no es cierto? Y los distintos regímenes con los que tienen simpatías, por ejemplo, el de Ortega en Nicaragua. Es decir, donde hay un sistema totalitario en el mundo que es de su tendencia política, ellos lo están siempre avalando, justificando, están apoyando, están, como se dice en buen chileno, Tarín, están prestándole ropa. Siempre están prestándole ropa a los regímenes totalitarios en el mundo. ¿Eso qué es? Eso es propugnar, eso es incitar. Y por lo tanto, a mi modo de ver, ellos sí están aplicando y concretando la causal. Y finalmente, la más importante de todas, que los chilenos van a decir definitivamente, por supuesto que concretan la causal. Veamos. El Partido Comunista, respecto a la violencia como método de acción política, recordemos que la Fiscalía de Colombia tiene acreditados los vínculos entre los grandes jerarcas del Partido Comunista chileno y los grandes jerarcas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La FARC. Y esto está absolutamente probado en una carpeta investigativa. Recordemos que cuando Colombia invade, hace una incursión militar en realidad en Venezuela para eliminar a la cúpula de la FARC. Ellos estaban en territorio venezolano, cerca de Cúcuta, o sea, estaban cerca de la frontera, unos 10 kilómetros de la frontera, en territorio venezolano. Las FARC estaban ahí escondidas, que son colombianos, que están escondidos en selva venezolana. Y el gobierno colombiano decide incursionar, hacer una incursión militar. Obviamente ahí hubo una violación de soberanía, como lo que hizo Maduro con el teniente Ojeda. Hay una incursión militar que produce en ese momento una crisis diplomática entre ambos países vecinos, y la Fiscalía, al abrir la causa, cuando llegan, no es así, al lugar y hacen una limpieza militar en primer lugar, estos antecedentes, estos computadores llegan a la Fiscalía de Colombia, la Fiscalía de Colombia le hace su respectivo peritaje y encuentran correos electrónicos y directos entre Telier y estas personas que están en la selva, entre los jerarcas, entre los financistas del Partido Comunista Chileno y la FARC, respecto de cómo brindarles formación de carácter paramilitar, ¿no es así? Formación de carácter armamentística. O sea, hay vínculos directos entre el Partido Comunista y una asociación terrorista como lo es la FARC. Claro. También tenemos el Partido Comunista con respecto al apoyo que le da a otra organización terrorista en Chile, como es la CAM, la Huaychana Ucamapu, y otras organizaciones que están operando en territorio de la Araucanía. Eso es incitar, propugnar, justificar, porque ellos primero lo que hacen es justificar el terrorismo. Claro. En el espacio público, ¿no es cierto?, contaminando el espacio público con estas ideas donde ellos justifican, en primer lugar, la causa terrorista, y la disfrazan, porque en eso son muy hábiles, la disfrazan con una capa de bondad. Dicen, esto es una causa milenaria, ellos han estado ahí hace muchos siglos, antes que el europeo, y ellos han sufrido, y ellos han sido vejados, y ellos han sido abusados, y ellos fueron despojados de las tierras, y comienzan entonces a victimizar a los terroristas. Y eso produce en el ambiente público, en el espacio público, una justificación de los actos violentos. Y al justificar los actos violentos, lo que están haciendo es propugnar esos actos violentos, los están reivindicando. Claro, los están como limpiando imagen, en definitiva, ¿no? Eso es lo que hacen constantemente, lo que han hecho con Maduro, en fin. Efectivamente, tal cual. O sea, lo hacen con Maduro, lo hacen con la FARC, lo hacen con la CAM, lo hacen con Villa Francia, eso es el tercer punto que quiero tocar. Es cosa de escuchar. Es cosa de escuchar a Lautaro Carmona recién para que los chilenos nos demos cuenta que estas causales están completamente completadas, las causales constitucionales de disolución de partidos políticos. Recordemos Lautaro Carmona lo que dijo respecto de Villa Francia. Él dijo que había sido un montaje, fue el primero que habló de que esto era un montaje de la ministra Toá.